Hola queridos estudiantes, ¿cómo les va? Soy la profe Rosana Tejerina. Estuve con ustedes acompañándolos durante el dictado de esta materia, que es ciclo de introducción a los estudios universitarios. En las distintas comisiones estuve dando dos ejes, uno que es introducción a la enfermería y el otro ambientación universitaria. En esta oportunidad, como cátedra, les traemos una propuesta, que es un repaso de forma virtual, acerca de uno de los primeros ejes que queremos abordar, que son muy importantes para ustedes, que tiene que ver con la introducción a la enfermería. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de los principales contenidos que tiene distintos capítulos. Para eso lo que vamos a hacer es darles unos lineamientos generales para que después ustedes puedan ir a estudiar en profundidad y que puedan tener una idea general de cómo relacionar los distintos conceptos. Así que bueno, los invito a que repasemos el primer capítulo que tiene que ver con el concepto de ciencia. Ustedes se acuerdan que en aquella oportunidad, cuando nosotros hablamos de ciencia, lo primero que tenemos que pensar es que la ciencia tiene que ver con todo el conocimiento que uno tiene. Si nosotros nos ponemos a pensar que todas las personas, absolutamente todas, poseen dentro de sí conocimientos, distintos tipos de conocimientos. Estos conocimientos que tienen las personas incorporados dentro de sí son conocimientos que los ha adquirido a través de dos procedimientos. Uno de esos procedimientos es la observación y otro procedimiento es el razonamiento. La persona observa cierto hecho o fenómeno, lo razona en su cabeza y saca una deducción que es incorporada a su ser. Ese tipo de conocimiento que adquiere la persona lo hace en distintas realidades. En una realidad natural que tiene que ver con aquella adquisición de conocimientos en cuanto a la organización en la naturaleza que hace la persona, una realidad social que tiene que ver con la relación que tienen las personas entre sí. Todo esto lo lleva adelante durante toda su vida. Esta práctica que lleva adelante se denomina práctica social. Entonces, todas las personas adquieren conocimiento a través de dos procesos que son la observación y el razonamiento. Esta adquisición de conocimiento lo lleva adelante en su práctica social. Entonces, si ya tenemos claro este concepto de cómo las personas adquieren conocimiento, podemos decir que a través de la observación y del razonamiento se adquiere conocimiento. Esos conocimientos que adquieren las personas pueden ser de distintos tipos, porque en realidad los conocimientos se adquieren a lo largo de la vida. Entonces vamos a estar influenciados por lo que lo vemos, nos transmiten nuestros padres, nos transmiten nuestros amigos, nos transmite la realidad en la cual nos desenvolvemos. Y vamos a tener distintos tipos de conocimiento. Vamos a tener el tipo de conocimiento intuitivo, el tipo de conocimiento vulgar, el tipo de conocimiento religioso, el tipo de conocimiento filosófico y vamos a llegar también a adquirir el tipo de conocimiento científico. Este conocimiento científico que adquirimos se diferencia de los otros tipos de conocimiento porque ese conocimiento científico tiene características que le son propias. Un conocimiento científico tiene características como ser que es objetivo, que es verificable, que es comunicable, que es predictivo, que es metódico, que es provisorio y que es sistemático. Entonces, si repasamos hasta acá, vamos a tener en cuenta que para abordar el concepto de ciencia hay dos conceptos muy importantes que los tengo que tener claro. Uno es qué es el conocimiento, cómo se adquiere, y otro qué es el conocimiento científico y cómo se diferencia de los otros tipos de conocimiento. Esto no quiere decir que el conocimiento científico sea más importante que los otros conocimientos. No. Nosotros, todos los conocimientos que adquirimos son importantes y valiosos para definirnos como persona. Entonces, todos los conocimientos van a ocupar un lugar importante en nuestra vida, pero en el concepto y en el desarrollo de la ciencia, al que vamos a hacer alusión ahora, es al conocimiento científico que tiene estas características. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo adquiero conocimiento científico? Y el conocimiento científico que me llega a mí ya está procesado y ya está definido con su característica como tal.
pero para llegar a ser científico ha tenido que pasar una serie de pasos para poder ingresar al pool de la ciencia como conocimiento científico. Uno de los procesos o procedimientos que ha tenido que efectuar el conocimiento para definirse como conocimiento científico es implementar lo que se denomina investigación científica. Entonces, ¿qué es la investigación científica? Y es un procedimiento, un proceso que genera conocimiento científico. Ahora, si analizamos el concepto de ciencia y nos ponemos a pensar, vamos a decir, y bueno, todos los conocimientos científicos, el conjunto de conocimientos científicos es ciencia, sí, el conocimiento de conjuntos científicos es ciencia. ¿Esta ciencia qué hace? Esta ciencia genera leyes y principios generales. ¿Qué significa esto? Que si un conocimiento científico tiene ciertas características y se hace conocer al mundo, como ser, por ejemplo, tiro un objeto, una bolita de papel, una hoja, y tiene que caer al piso. O sea, esto ha sido un conocimiento científico que se ha realizado luego de una investigación científica. Entonces, ¿qué genera una ley? Que todos los papelitos, todos los objetos que yo tiro van a caer al piso. Esa es una ley general. Entonces, la ciencia genera principios y leyes generales. Ahora bien, ustedes si se ponen a pensar, todos los conocimientos científicos son amplísimos, son muchísimos. Entonces, la ciencia, para poder hacer su análisis y poder generar la diferenciación entre los distintos tipos de conocimiento, lo que tuvo que hacer es clasificarlos. Entonces, la ciencia generó su clasificación. ¿Y cuál es la clasificación que generó la ciencia? La ciencia tiene dos clasificaciones. Una clasificación que es las ciencias formales, que tiene que ver con todos aquellos conocimientos que se han generado a través de la abstracción de cosas que no se pueden observar, pero que son científicas, como por ejemplo la matemática, la astronomía, la lógica. Si nos ponemos a pensar, y si nos sirve para repasar, cuando pensemos en ciencias formales, pensemos en formas. Las formas no las puedo observar y tocar, son más bien abstractas. La otra clasificación que tenemos son las ciencias fácticas, aquellas ciencias que se basan en hechos empíricos, en hechos reales, que puedo observarlos, y que dentro de esa ciencia tengo dos ramas, una que tiene que ver con las naturales, que tienen que ver más con la biología, y otra ciencia que son las sociales, que tienen que ver con la relación de los hombres entre sí. Ahí estaríamos hablando ya de la enfermería. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es lo que analizamos hasta acá, analizamos que el conocimiento se obtiene a través de dos procesos, que es la observación y el razonamiento, que tenemos un pool de conocimientos todas personas, que son distintos tipos de conocimientos. Tenemos conocimiento intuitivo, vulgar, religioso, filosófico, y también tenemos conocimiento científico, que la gran mayoría lo hemos adquirido a través de haber estado en la escuela primaria, secundaria, ahora en la universidad, y que ese conocimiento científico se ha adquirido a través de un proceso que es la investigación científica. Todo ese pool de conocimiento científico se ha incorporado al conjunto de conocimientos que es la ciencia. La ciencia clasificó ese tipo de conocimiento en formales y fácticas. A su vez, las fácticas se clasificaron en naturales y sociales. ¿Qué genera la ciencia? Y la ciencia genera principios y leyes generales, que son con los que nos regimos en la sociedad. A su vez, la ciencia tiene dos pilares que son muy fundamentales, porque estos pilares nos permiten rechazar algún conocimiento científico y poder decir que tal es realmente un conocimiento científico, o decir que en realidad ese conocimiento que se generó en cierto tiempo ya dejó de ser científico, porque a través de la reproducibilidad se pudo comprobar que no era tal así, no era tal. Los dos pilares que tiene la ciencia son la refutabilidad y la reproducibilidad. Son muy importantes que ustedes entiendan que estos pilares son de la ciencia. Ahora bien, como ustedes verán, la ciencia, tanto formales como fácticas, se generan a través de una investigación científica, pero para poder saber qué tipo de investigación debo realizar para generar un conocimiento natural, que no es lo mismo que un conocimiento social, necesito aplicar un método específico para cada
tipo de ciencia. Entonces acá se incorpora otro concepto que es importante y es del método científico. ¿Y qué sería el método científico? Y el método científico es aquel paso a paso que yo elijo para poder hacer una investigación y generar conocimiento científico. Obviamente que este método que voy a elegir para hacer una investigación va a tener características porque va a depender de qué tipo de ciencia voy a generar conocimiento. Este método tiene 3 características que son importantes. Una de las características es que es fundamentado y sistematizado, el otro que es empírico y el otro que es experimental. Entonces, si repasamos hasta acá, nos quedaron 4 conceptos que son muy importantes y que se relacionan entre sí y que no son iguales. Primero, que el conocimiento científico y el conjunto de conocimiento científico genera lo que es ciencia. La ciencia, a su vez, se clasifica en formales y fácticas. Este conjunto de conocimientos científicos, que es la ciencia, se adquirió a través de un procedimiento que es la investigación científica. Para llevar adelante una investigación científica, yo tengo que elegir un método científico para poder hacerlo. Entonces, ese método científico va a tener que tener características que me van a hacer distinguir de qué tipo de conocimiento voy a generar, ya para que la ciencia la pueda clasificar dentro de su estructura. ¿Sí? Ahora, a lo largo del tiempo, estos tipos de conocimiento que se fueron generando no fueron siempre igual y fueron cambiando de acuerdo a la evolución de la vida. Hoy en día no es un mismo el concepto de salud de hace 100 años. ¿Qué es lo que hace que una persona o que un grupo de científicos sepa qué orientación seguir para poder investigar? Casualmente tiene que ver con el concepto de paradigma. Y ahí viene un concepto muy importante que tengo que incorporar, que es que el paradigma es aquella corriente de pensamiento que influencia en la producción de ciencia y en el pensamiento de las personas en general. Existen a través del tiempo 3 paradigmas que fueron influenciando la producción de ciencia. Estos 3 paradigmas son el de la categorización, el de la integración y el de la transformación. Hoy en día, si nos posicionamos desde dónde estamos generando ciencia desde el paradigma de la transformación. Entonces, es muy importante que ustedes puedan repasar estos conceptos y que puedan relacionarlo de esta manera para no confundirse. De esta forma, lo que van a hacer es poder tener una base clara y sólida para avanzar al otro tema del eje de introducción, que es modelos y teoría. Así que bueno, espero haberlos ayudado, haberles hecho un buen repaso. Nos vamos a encontrar en el próximo videito repasando el capítulo 2 que tiene que ver con modelos y teoría. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.